una producción original de Troop. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición con más de 6 años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Fitness. Hoy tengo conmigo a Flor Abinader y vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante. Ella es pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría y neonatóloga del Hospital Ángeles del Pedregal. Tiene una maestría en neurodesarrollo por ciencias cognitivas y es conferencista a nivel nacional e internacional, principalmente de temas de microbiota y nutrición. Bienvenida, Flor. Muchísimas gracias, Memo. Gracias por invitarme. La verdad es que es un gusto estar aquí. Al final ya nos pudimos coordinar, ¿verdad? Sí, por fin nos pudimos poner de acuerdo y me da mucho gusto que podamos hablar de este tema. Y toda esta conversación empezó hace unos varios meses que estábamos platicando en el gimnasio. Flor era cliente o todavía es cliente de Undercover y estábamos platicando de la microbiota y me estaba platicando fuiste a dar unas conferencias a Noruega o algo así, ¿no? Exacto. Y cómo afecta unos estudios muy interesantes de cómo puede afectar la microbiota, el desarrollo del bebé, tanto la nutrición como los factores externos en el embarazo, que llevan hasta desde tu situación de vida, si te peleaste con tu pareja y demás, ¿no? Sí, y eso está... Bueno, la verdad es que sí, este podcast surge de esa reunión que tuvimos Memo y yo, porque les quiero platicar que Memo, pues yo también fui su paciente en toda esta parte fitness y bueno, claro que somos apasionados de esta parte de la microbiota, de la nutrición y así. Pero bueno, aterrizando esto, como en este podcast, algo que pasa impresionantemente es que, claro que solo nos enfatizamos en la mujer embarazada, como bueno, ya va a estar embarazada, le damos suplementos, cuidamos algo como súper básico del embarazo, pero no podemos ver todo lo que conlleva, todos los factores que involucra lo que estamos creando, como este bebé que necesita de múltiples factores de contención, de nutrición, de cuidados pre y postnatales, de una estimulación adecuada, para, claro, que podamos hacer esta como cimientos, esta solidificación y poder llevar como a este individuo y a esta madre y a este sistema familiar al máximo potencial, sin duda alguna. Que esa plática fue la que escuché hoy, cómo el humano tiene un potencial de desarrollo y es muy importante buscar la forma de llegar a ese máximo potencial de desarrollo, ¿no? Antes de arrancarnos con otros temas justo del desarrollo, quiero empezar que tú me digas que tú eres la experta. ¿Qué es la microbiota? Bueno, esto es una gran pregunta que de seguro ya la mayoría lo sabe, mi querido Memo, pero vamos a definirlo. No estoy seguro, pero vamos a definir. La microbiota son todos estos microorganismos, todos estos bichitos que viven en un entorno específico. Ejemplo, imagínense que nosotros somos más bichos que genes humanos. Eso está complejo poderlo ver. Wow. Imagínate que sí. Ya actualmente se han hecho como múltiples investigaciones. Desde el 99 se hacen estas investigaciones como diciendo, a ver, es que los bichos no son tan malos, ¿no? Cumplen funciones como muy específicas de cuidarnos, de cuidar nuestro sistema de defensa, en donde no tan solo está en nuestro intestino, sino la microbiota, esto está en todas partes de nuestro cuerpo haciendo funciones como muy especiales. Por eso tenemos que cuidar nuestra microbiota para entrar en un sistema de salud, ¿no? Y de bienestar totalmente. Claro. ¿Y dónde está la microbiota? ¿En todo el cuerpo o solo en el intestino? ¿En dónde está? Pues esa es la gran pregunta. ¿Sí? Está en todo el cuerpo. Eso es lo impresionante. Y, a ver, yo quiero sí aterrizar algo interesante. No sé si se han dado cuenta que en esta época hemos tenido un boom de gripe y de enfermedades, principalmente en niños, también en adultos. ¿Pero por qué es esto? Porque, claro, que nosotros venimos de una pausa impresionante del sistema de defensa, de una hiperhigiene, porque cada 2 segundos utilizábamos alcohol gel, ¿verdad? Y entonces, claro, como tenemos microbiota en todas partes, es decir, en la piel, en los intestinos, en los pulmones, en todos nuestros genitales, genitourinarios, ¿saben? Como en toda la área mucosa de nuestro cuerpo hay microbiota. Si nosotros hacemos una relación, mi Memo, imagínate que tenemos
si lo ponemos en peso, 1 a 2 kilos de nuestro porcentaje de kilo total le pertenece a la microbiota. 1 a 2 kilos. De 1 a 2 Wow. kilos, imagínate esto, ¿no? Quiero aprovechar para hacerte una pregunta. ¿Qué tan bueno es que siga la gente desinfectándose las manos con esa hiperlimpieza, ¿cómo le llamaste? Hiperhigiene el esa asunto. Hiperhigiene. Yo creo, y es así, solo es mi teoría, que lo estaba platicando con mi papá, que dice que a él le quedó el hábito de siempre que se sube al coche, siempre que entra a un lado, echarse alcohol y limpiarse. ¿Qué tan bueno o malo es? Porque pues sí estás matando esa microbiota y yo sí creo que debes de exponerte de alguna forma. O sea, estamos hechos para exponernos a microorganismos y no todos son malos y de alguna forma nuestro cuerpo va a crear esas defensas. ¿Qué tan bueno o malo es? Pues yo siento, Memo, que tú eres experto en el tema porque efectivamente, imagínate que no se recomienda la hiperhigiene. Nosotros tenemos que tener una higiene normal. Claro, a ver, sabemos que venimos de un proceso complejo, que hoy estamos en otro lugar, pero que no se recomienda el uso frecuente y constante de alcohol gel o de desinfectantes importantes, porque eso destruye nuestro sistema de defensa, que es nuestra microbiota realmente. Imagínate que el 80% de nuestro sistema de defensa lo contiene y lo desarrolla la microbiota. Okay. Imagínate que si nosotros tenemos microbiota en la piel y en todas partes y estamos en una hiperlimpieza extrema, lo que estamos como justo lastimando es directamente nuestro sistema de defensa. Y entonces poder entender esto es que no se recomienda. Ahora, aquí quiero hacer como una puntualización súper importante. No sé si se han dado cuenta, pero a ver, nosotros le decíamos a nuestros abuelitos, hablábamos de alergia, ¿no? Y alergia. Nuestros abuelos dicen, no, pues en mi época casi no había alergia, era súper raro. Pero ahora sí sabemos, en la actualidad, a partir de los años 50, ha habido un repunte importantísimo de todas las enfermedades alérgicas, rinoconjuntivitis, alergia, ¿no? Todas estas erupciones que se presentan. ¿Y saben por qué es? Una de las causas es por la hiperhigiene, porque estamos lastimando nuestra microbiota y no estamos permitiendo que nuestro sistema de defensa se ponga fuerte y esté en óptimas condiciones, ¿no? Me parece increíblemente interesante, de verdad. O sea, es el que esa sea la causa de que ahorita existan tantas alergias y cada vez hay como alergias muy poco comunes. Se me hace muy, muy interesante. Ahora, sí quiero que nos metamos a la plática que dejamos ahí en pausa, que me estabas diciendo se hizo un estudio muy largo y hasta de mucho tiempo, ¿no? Donde siguieron durante el embarazo a ciertas mujeres y les daban exactamente un tipo de nutrición, controlaron muchos factores, tenían una persona que les estaba ayudando y demás. Quiero que me platiques más de ese estudio, qué resultados obtuvieron y qué importancia empieza a tener ahí la microbiota desde el embarazo. Uy, gracias. Y sí, vámonos ya a lo que vamos, como dicen por ahí, ¿no? De todos modos, se me hizo un punto muy interesante que se puede llevar cualquier persona en esta época. Es decir, ya no necesitas la hiperhigiene y para que tu cuerpo siga... Sí, fortaleciéndose. Ya otra vez active su sistema inmune. Ajá, totalmente. Bueno, yo te diría sí. Se hizo un estudio porque, claro, que la microbiota antes no se hablaba y ha permitido a través de muchos avances científicos nosotros tener resultados muy específicos y muy importantes en la calidad de vida, no tan solo en el presente y también en el futuro. Por eso cuando hablamos de una mamá embarazada, no hablamos del embarazo actual, sino hablamos de la repercusión o favor que podemos transmitir en 4 generaciones adelante o repercutir en 4 generaciones hacia atrás. Y ahí está incluida la microbiota también. Imagínate que se hace este estudio en donde se buscan todos estos factores de la madre, en donde se ven cuáles son los bichos que tiene, si hay algún factor o no, se toman estudios de laboratorio, se checa al bebé, ¿no? Intraútero, ¿no? Dentro de su panza todavía, y luego cuando nace se ve si hay una repercusión de la diferencia de bichitos entre una madre sana y entre una madre no sana.
Y a ver, y cuando hablo de sana y no sana, no hablo necesariamente de enfermedades como todos los que conocemos, diabetes, hipertensión, ¿no? Sino también hablo de enfermedades mentales. Es decir, una madre que no está en un buen sistema, que está en un proceso de estrés importante, que no tiene la contención que necesita, también se valoró en este estudio a esos tipos de mamá. Y ahora, lo importante fueron los resultados de este estudio. Lo que se dieron cuenta es que sí, que había un impacto no tan solo a corto plazo, sino a largo plazo en el neurodesarrollo y en diferentes áreas en el bebé. Entonces, poder saber esto es decir, wow, entonces estamos hablando que si la mamá dentro del embarazo tiene algún proceso importante en diferentes estadios de salud, puede repercutir a su bebé. Sí, sí puede. ¿Cómo qué procesos? Eso está. ¿Cómo qué procesos? Como procesos de enfermedades físicas, ¿no? Como cualquier proceso. Imagínate que se hace otro estudio, mi querido Memo, así me emociono, ¿ven? Porque es un tema que me apasiona. Pero imagínense que se hace un estudio en una mamá que tenía, no me acuerdo el número exacto, pero como 400 y pico de mamás, es decir, un estudio realmente amplio, ¿no? Con bases muy sólidas científicas, en donde a estas mamás lo único que tenían, para que tú me entiendas la repercusión que puede pasar, eran gingivitis. Ok, es decir, una inflamación de las encías. Básicamente uno diría, bueno, pero ¿qué de malo tiene una gingivitis en el embarazo? Bueno, lo que se dieron cuenta es que las mamás que tenían este proceso inflamatorio podían tener una repercusión en el bebé, como cuáles. Estos bebés nacían antes de tiempo, es decir, eran bebés prematuros o que no pesaban menos de lo que tenían que pesar al nacimiento o crecían muy chiquitos, que esto se llama en medicina restricción del crecimiento intrauterino, que lo que significa es que nacen más pequeños de lo que se espera nacer para su edad. Y esto era, ¿por qué pasaba esto? Porque el proceso inflamatorio uno diría, bueno, solamente es en la boca y ya, pero no, hacía una repercusión tan importante que modificaba la microbiota de la mamá, por ende, modificaba los bichos, es decir, los microorganismos en el bebé intraútero y esa modificación de diversidad modificaba todo esto que acabamos de compartir. Órale. Está impresionante, ¿verdad? Muy, muy impresionante. ¿Y qué pueden hacer? Digo, creo que no es tan fácil como evitar las enfermedades, pero ¿qué sí se puede hacer? ¿Qué sí se puede hacer para evitar estos padecimientos que puedan afectar el desarrollo del bebé? Eso, ahí está el punto. Es decir, yo siento que lo más importante, mi querido Memo, no es que lo ideal sería no enfermarnos, ¿verdad? Pero bueno, somos seres humanos, ¿ok? Pero poder identificar, ¿sabes? Como si yo estoy en algún proceso, desde una gingivitis hasta cualquier tipo de proceso infeccioso, acérquense a su médico, ¿no? Okay. Compartan esta información que creo que realmente es muy valiosa, no porque lo estoy hablando yo, sino por toda la evidencia científica que trae. Y lo que yo recomiendo, uno es, antes del proceso infeccioso, como comenzar a estabilizar todo el proceso nutricional desde antes del embarazo, durante el embarazo y posterior al embarazo, con alimentos que sean ricos en fibras para que nutran el cuerpo, para que ayuden a darle de comer a esos bichitos que están en la microbiota. También alimentos que sean fermentados, también permite fortalecer el sistema de defensa, como el chucrut, kéfir, kombucha, etcétera, ¿no? Y si ya están en un proceso de enfermedad, que acuden con su médico para que este médico o esta médica pueda de alguna manera equilibrar de regreso a la microbiota porque se desequilibró por el proceso inflamatorio y que podamos evitar ese futuro que se puede presentar, ¿no? Me parece de verdad muy interesante este tema. Ahora, ¿cómo puedes controlar la nutrición o qué recomendaciones pueden seguir de nutrición? Decías desde antes del embarazo, en el embarazo y después del embarazo. Claro, porque, bueno, es que pensaríamos como, bueno, ¿no? Ya me quiero embarazar, se inicia. Lo ideal sería esta parte como de planificación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la madre tiene que estar completamente saludable, que todas sus vitaminas, minerales, todo lo que necesita su cuerpo esté en completo equilibrio. Pero la verdad, y aquí les voy a hacer
como voy a abrir una pregunta que ya se responderán ustedes y es, ¿de verdad todos estamos en equilibrio? Porque todos sabemos de alguna manera qué comer o qué elegir. ¿Y realmente estamos en un proceso ahí? Y cuando las mamás quedan embarazadas, ¿realmente en qué estado podrían quedar embarazadas? Y por eso voy a entrar a la reflexión de este periodo crítico de establecimiento que se llaman los famosos 1000 días de vida. Okay. Los 1000 días de vida, imagínate que la teoría un poco que sostiene es que son los 365 días de esta primera etapa y los primeros 2 años de vida hacen la suma de 1000 días de vida. Actualmente las nuevas investigaciones, imagínense que se quedan cortas porque dicen, es que no nos podemos quedar nada más en el embarazo y en los primeros 2 años de vida de este niño, sino que tenemos que irnos antes de que esta mujer, 1 año antes de que esta mujer quede embarazada. Ahora se comienza a hablar de los 1500 días de vida y después de los 2 años de vida de este niño. Ahora bien, ¿qué hacer? Bueno, yo lo que recomiendo es primero la planificación, como todo lo que hacemos en la vida, ¿sabes? Como, ¿qué tenemos? Si queremos tener un bebé, está eso en nuestra intención, pues vamos a estabilizar el cuerpo. Hay que ver cómo está nutricionalmente esta mamá. Si hay alguna carencia, poder suplementar esta carencia. ¿Y eso cómo lo haces? A través de estudios de laboratorio, a través de una buena historia clínica, a través del acompañamiento, como de todo el sistema. Me imagino, Memo, que tú haces algo complementario en esta parte nutricional también, como de poder traer la salud en el cuerpo, ¿ok? Sí. Y luego de poder hacer esto, identificar cuáles son los factores de riesgo, si estoy inflamada, si tengo algún síntoma, si padezco de cualquier enfermedad, pues poderlo identificar y tratar en ese momento antes de quedar embarazada. Nuestros países de Latinoamérica, quitando Chile, pero casi todos los países de Latinoamérica tenemos una deficiencia e insuficiencia de minerales y de vitaminas, que ya sabemos que la tenemos, como cuáles, como hierro, vitamina D, entonces omega 3, entonces consideren estos micronutrientes que probablemente tengan una insuficiencia o deficiencia y poderlos suplementar va a permitir a través de la alimentación o de suplementos externos traer este bienestar y esta salud. Y entonces, claro, que a través de una nutrición saludable, que sea sostenida, que sea acompañada y guiada por personas expertas en el área de nutrición, sería mi mayor recomendación, ¿no? Claro. Después, claro, que cuando está embarazada, pues claro que el embarazo es algo como magnífico, ¿no? Porque entra un multisistema, no tan solo es el ginecólogo el que acompaña, claro que él o ella es la líder en el acompañamiento de este crecimiento que sea saludable, no tan solo para la madre, sino también para el bebé, y no tan solo madre y bebé, también para el sistema, para esta pareja que acompaña, si hay pareja presente, dentro de este sistema, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, yo no tan solo hablo de nutrición aquí, sino englobo todos los aspectos que se pueden modificar o no se pueden modificar durante el embarazo y que tenemos sí que poder contener, ver y acompañar a esa madre en ese proceso de crecimiento. Ok, creo que sí, el punto de entrada sería ve con un especialista. Yo creo que principalmente algún pediatra, pero si no, ¿qué recomendaciones pueden ser como, o si no están mis posibilidades o cualquier tema de ese estilo, o qué recomendaciones, si ya me quiero intentar embarazar, puedo seguir como puntos muy claves? Muy puntuales, así, el A, B, C, D, E. Sí, o sea que no es... Exacto. Que sí pueda aplicar para todos, aunque sí, definitivamente se recomienda que puedan ir con un especialista. Exacto. Bueno, yo primero diría... Lo número 1, y ni siquiera me voy a la nutrición como número 1, sino a esta paz mental. Creo que una de las partes más importantes dentro de la preparación de una mujer que se va a embarazar es buscar herramientas, es decir, y cuando hablo de paz mental, hablo de estos procesos de o meditar o poder hacer ejercicio y meditar, como comenzar a cuidar tu cuerpo físico, espiritual y emocional, hacer lo que se necesite hacer. Yo siempre recomiendo pues esta parte de poder ir al bosque, poder conectar contigo, darte los tiempos de descanso, si estás en una jornada muy larga de trabajo, eso comienza a equilibrar mucho tu cuerpo. Otro punto importante es la nutrición. Tenemos una nutrición que sabemos que hay que comer. ¿Y qué es esto, no? Como elegir alimentos que sean
como alto contenido de fibra, que cuáles son un poco lo que mencionamos, pero también agregar como verdura verdes oscuras, poder identificar qué me inflama y no, como para poder descartar lo que me inflama, porque eso inflama todo mi cuerpo secundariamente, poder quitar embutidos que sabemos que tienen tanta grasa, que hacen como un efecto tóxico a veces dentro del cuerpo, poder quitar alimentos procesados como enlatados o no alto en grasas saturadas, como abundante carne roja, equilibrar la cantidad de omega 3 durante la alimentación, como ejemplo los salmones, pescados que contengan piel. Esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque en la piel es que se deposita este omega 3. Entonces, sí, consumir por lo menos 2 o 3 veces a la semana pescados que sean limpios, evitar que sean de criaderos, que sean salvajes, ¿no? ¿Esto es durante el embarazo o antes del embarazo? Eso es durante toda la vida. Ok, porque sí he escuchado, obviamente no soy experto, pero sí he escuchado que luego les restringen pescados o eso es buena o mala recomendación. Uy, es que Memo acaba de hacer la pregunta del siglo y lo que se recomienda es durante el embarazo, posterior al embarazo, que evitemos crudos. Okay. Alimentos crudos de origen de mar, ¿no? ¿Por qué? Por todo el efecto. Si viene contaminado este alimento, no condiciona algún problema. Pero si está bien cocinado, sí hay recomendación. Sí recomiendo omega 3. ¿Por qué? Porque imagínense que nuestro cerebro, el 70% del peso cerebral seco de nuestro cerebro son ácidos grasos. Es este famoso omega 3, en donde están los pescados. Entonces sí es recomendado que puedan consumir por lo menos 2 veces a la semana. No recomiendo más, también por el tema de metales pesados, ¿no? Y entonces, bueno, ya tenemos esta parte nutricional, esta parte mental, físico y emocional, y también como esta parte de elección. ¿Sabes qué? Regreso a esta parte de planificación. Que quedar embarazado sea desde un lugar consciente, que sea un lugar decidido y que sea de un lugar en donde puedas tú como poderte acompañar de todo el sistema secundariamente, ¿no? Claro. Ahora pasando al embarazo en sí, y no sé si también antes de embarazarse, que algo que no mencionaste, yo siempre hago mucho énfasis en esto, en la parte de nutrición, porque es el macronutriente más importante y de hecho algo escuché hoy de una de tus pláticas, que ya ahorita llegaremos, de la proteína. ¿Cuál es la importancia de la proteína en el embarazo? Y no sé si previo también tenga, o sea, solo con cumplir las recomendaciones generales de proteína es suficiente o hay algo que te pueda ayudar como a preparar mejor el embarazo en el tema de la proteína. Bueno, lo que se recomienda son como dentro de las recomendaciones básicas, ¿no? Entendiendo un equilibrio proteico, ¿no? Porque las proteínas cumplen muchas funciones en el cuerpo. No tan solo se quedan con el músculo. Con el músculo, que es lo que la mayoría conoce, ¿verdad? Claro. No, la proteína, si ustedes supieran que tienen una participación a nivel celular, a nivel molecular, en órganos, en nuestro cerebro, en nuestro intestino. En todos lados. En todas partes, impresionante, ¿no? Ahora hay que saber también elegir la proteína, mi Memo, porque dicen, no, pues es que yo como carne roja todos los días. A ver, no estoy en contra de la carne roja, recomiendo carne roja en equilibrio, por supuesto, porque está rica en hierro y nuestros países tienen deficiencia de hierro, pero poder elegir una carne, una proteína de origen animal que contenga la nutrición de alta calidad que necesita nuestro cuerpo. Claro. Y en esta parte, las proteínas vegetales, ¿qué tan recomendadas son en el embarazo? O sea, hablando de... Sí, yo haría un equilibrio. Es decir, las proteínas de origen vegetal también tienen funciones muy importantes. Ahora, aquí les va algo interesante, ¿no? Imagínense que una de las cosas más importantes es la absorción también, ¿no? Claro. Entonces, si vuelvo al hierro, porque sí que tenemos un tema interesante con el hierro en el embarazo, en el periodo neonatal y en la primera infancia, ¿no? Entonces, muchas mamás, algunas mamás mías son veganas o no, a veces no le gusta como elegir la proteína de origen animal y en esos grupos de mamás yo sí suplemento con hierro porque sabemos que la absorción va a ser baja, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, perdón. ¿Qué pasa si tiene una deficiencia de hierro en el embarazo? Uy, es que esa pregunta, pero te la voy a responder terminando rápido este tema de absorción porque está buenísima. Pero chéquense esto. Vamos a poner un ejemplo. Yo me como, no sé, 1 kilo de espinaca, ¿no? Porque necesito hierro en mi cuerpo. De ese kilo solo se absorbe el 10%. Y si yo me como, no sé, un buen bife
1 kilo, solo se absorbe el 20%. Entonces, solo cuidemos un poco esto como en la elección diaria de alimentación para que no sea de en una sola comida que yo quiera, no, pues ya yo me comí mi porción diaria y nada más. Acuérdense de este 10 y este 20% que acabamos de platicar. Y bueno, ya, ahora sí voy a responder la segunda. Y es, ¿qué pasa con el hierro? ¿Por qué Flor está tan preocupada con el hierro? Chéquense qué interesante está esto. Imagínense que una de las funciones donde más se guarda el hierro, donde más se deposita, es en nuestro cerebro. Entonces, si nosotros no tenemos buena cantidad de hierro, nuestro cerebro no va a funcionar óptimamente. A los niños que tienen deficiencia o si tienen anemia por deficiencia de hierro, tiene repercusiones para toda su vida, porque no es recuperable. Hay secuelas importantes en el neurodesarrollo. Entonces, ahí les voy a dejar un tip súper importante. A ver, ¿cuáles de los que nos están escuchando hoy por algún momento han tenido bajas en hierro con alguno de sus hijos y en la etapa preescolar o escolar, en la escuela no los reportan como es que es hiperactivo, es que tiene un proceso de ansiedad, es que tiene un proceso de depresión? Nunca pensamos que fue porque tuvo una deficiencia de hierro, ¿verdad? Pensamos que es algo emocional y nada más. Está interconectado. Entonces, cuidemos esta parte de micro y macronutrientes, porque si nosotros tenemos esa información, si nos llegara a pasar esto en el futuro, sabemos cómo lo podemos resolver. Y entonces regresamos como iniciamos. Podemos darle la oportunidad a ese niño de que llegue al máximo potencial. Si yo tengo una deficiencia de hierro, ¿antes de qué edades? Antes de los 2 años de edad, que es donde, bueno, a ver, algunos autores dicen hasta los 5 años, porque el cerebro, imagínate que, no sé si se han dado cuenta que los niños son cabezones un poquito. Porque no crece mucho, ¿no? Exacto. Bueno, porque ya se queda del tamaño. Exacto, porque el cerebro, en los 2 primeros 2 años de vida, crece el 90%. ¿Verdad? Y hasta los 5 años sigue creciendo. Imagínense que un niño llega a su tamaño cerebral de adulto a los 5 años. Luego, claro, comienza a hacer funciones, estructuras y muchas cosas después de los 5 años, ¿no? Pero el proceso de estructura, de volumen y de anatomía se da hasta esta edad. Entonces, por eso es tan importante cuidar esta primera infancia, porque, pues, yo siempre he dicho, si nosotros queremos ser equilibrados, darle las mismas oportunidades a todos los seres humanos, es poder cuidar esta primera infancia. Si yo tengo una deficiencia antes de los 5 años, 2 años, ¿me puede causar ansiedad, depresión, hiperactividad por toda mi vida? No por toda tu vida, porque podríamos hacer intervenciones oportunas y hay que hablar de qué grado de qué grado de insuficiencia, porque es como yo siempre he pensado que es como una pirámide y esto también está entrelazado con la microbiota, ¿ok? Pero imagínate que es como una pirámide. Imagínense en estos momentos un iceberg, ¿verdad? Entonces, en el iceberg, la base del iceberg es la primera línea que se comienza a alterar cuando yo tengo alguna deficiencia de hierro, ¿no? La segunda base es que el transporte, como se mueve el hierro, se altera. Hasta ahí no hay secuelas permanentes. Si lo detectamos ahí, vamos bien. Vamos bien, podemos hacer intervenciones, no deja secuela para toda su vida. Ahora, si yo toqué la punta del iceberg y no le doy tratamiento en el momento que se le tiene que dar tratamiento y ese niño se mantiene con una anemia por deficiencia de hierro sostenida, sí puede tener secuelas para toda su vida. Okay. Entonces, acuérdense de la pirámide. Y hablen esto también con sus pediatras o con sus médicos para que se pueda detectar. Pero una de las formas que yo recomendaría es consuman carne roja. Consuman carne roja por lo menos 3 veces a la semana. Okay. Consumiendo carne es lo que te iba a Exacto, preguntar. consumiendo carne roja 3 veces a la semana, pudiendo los niños a partir de los 6 meses de edad sí se tienen que suplementar con hierro. Todos los niños en Latinoamérica que cumplen 6 meses de edad se tienen que suplementar de hierro. Y iniciar el consumo de carnes rojas desde esa edad y proteína de origen vegetal rica también en hierro, ¿no? ¿Qué suplemento es el recomendado? Porque es lo mismo que hablabas de la comida. No todos los suplementos o no todas las formas de hierro son iguales y no solo en el hierro. En todos los suplementos
tú no puedes ir a cualquier tienda de suplementos o farmacia y decir, pasa mucho con el magnesio, y hay formas muy poco biodisponibles de magnesio que no se absorben, que también creo que es uno de los minerales de alta deficiencia en la gran mayoría de los seres humanos. ¿Qué forma de hierro es la mejor o más biodisponible para suplementar? Esa es una gran pregunta. Y sí, sulfato ferroso, porque si yo le doy otro que no viene desde ese origen, no, o puede ser el que lo transporta, o puede ser como esta base del iceberg y no va a permitir una absorción adecuada. Eso es muy importante. Lo otro, mi querido Memo, sulfato ferroso, ¿verdad? Y lo otro es, ok, yo tengo este suplemento y me lo tomo y ya. No, ahí hay un temazo con el hierro. Que te puedes pasar. Claro, o me puedo pasar o me lo tomo y no me hace nada. Ajá. ¿Por qué? Porque necesita el hierro un medio que esté ácido para ser absorbido. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense qué interesante, porque todo llega a la microbiota, ¿verdad? Quien me permite que se absorba bien ese hierro son los bichitos que tenemos en la microbiota, porque ellos crean un ambiente ácido para que esto se absorba bien. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo en donde la microbiota no está sana, está desequilibrada. Y yo digo, bueno, pues está desequilibrada, pero a mí me dijeron que yo tengo deficiencia de hierro o de vitamina D o no sé, ¿saben? ¿Y qué hago? Voy a la farmacia y me comienzo a suplementar y me tomo todo eso. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que, pues, obviamente no se va a absorber nada de eso porque la microbiota no está sana, ¿ok? Entonces, el hierro es súper especial, tiene que tener un medio ácido. ¿Cómo creamos ese medio ácido? Con jugo de naranja, ¿no? Tomarme un jugo de naranja, tomarme el hierro, me va a permitir una mejor absorción, ¿no? Entonces, y también la microbiota tiene que estar sana para que esto pueda entrar a nuestro cuerpo y nos pueda dar el beneficio que necesitamos, ¿verdad? Esa es una excelente recomendación. Sí. También podría ser, con esa misma hipótesis, ponerle limón en algunas ocasiones a las espinacas o algo así, o sea, en la preparación. Sí, sí podría. ¿Para mejorar la absorción? Sí, sí podría. Mejora la absorción, mejora el medio ácido y le da la entrada a la microbiota de que permita la absorción. No con todas las verduras y frutas, para que no crean que a todas le vamos a poner limón, solamente en la condición de hierro. Como bien dijiste, Memo, la espinaca es uno de los alimentos de origen vegetal que más hierro tienen. Sin olvidar que lo que más tiene hierro es de origen animal, ¿no? Perfecto. Ahora, en la parte de nutrición del embarazo, ¿qué importancia, ahorita hablábamos de la proteína, tiene la proteína? Porque ahí sí creo, y de lo que he leído, es muy, muy importante para el desarrollo del bebé en la matriz, un consumo adecuado de proteína, y después ya me dices también en el consumo de calorías adecuado para el desarrollar vida, ¿no? Claro. Mira, la proteína, como bien dijimos, claro, imagínense que esta mamá está en un proceso de interacción, de formar esta vida, en donde ella, como basalmente necesita un consumo proteico importante, ¿no? Y al bebé, por ende, también. Ahora bien, ¿por qué nos importa tanto la proteína? Porque la proteína juega un papel en todas las interacciones moleculares, de células, de funciones, en todo nuestro organismo, ¿ok? Entonces, poder comprender esto, imagínense que la proteína hasta interviene en la mitocondria, imagínense en nuestro ADN, en la formación también de todo el sistema nervioso. Entonces, si se dan cuenta, la proteína es importante. La parte calórica va a depender de muchos factores. No te podría decir hoy como un número específico, mi Memo, porque eso sí se tendría que valorar de una forma como súper individual, ¿no? Pero regresando al embarazo y hablando de estos micro y macronutrientes que bien expones, también hay que considerar como a esta mujer embarazada en todos los procesos que se involucra. Y a ver, también es muy importante la nutrición, no tan solo la misma en todo el embarazo, sino también en los diferentes trimestres. Claro. Eso está súper interesante. No es lo mismo el primer, segundo o tercer trimestre dentro de este proceso de alimentación. Se ha visto, imagínense qué importante, que la microbiota de la mujer embarazada, esto está padre, se hace un estudio, Embo lo hace en el 2019, si no me equivoco, y hace un estudio en donde comienza a medir los bichitos
que se forman en el primer, segundo y tercer trimestre. Y se da cuenta, uno pensaría, bueno, pues probablemente son los mismos bichos, ¿no? Y no, se dan cuenta que dependiendo de cómo se está formando en estructura y en función ese bebé, hay bichos que participan en esa formación. Entonces, regresando a esta parte proteica y a esta parte de nutrición, regreso a la microbiota como entendiendo que los bichos en su interacción tienen una participación importante, global y como multisistémica de toda esta información que estamos aterrizando hoy, ¿no? Wow. Que está en todo, absolutamente está todo. en todo, exactamente. Y para los niños que en esos primeros 2 años, 5 años, ¿cuál es la recomendación? O sea, ¿qué de alimentación? ¿Cuáles son esos puntos claves de alimentación que no pueden faltar en un niño para que alcance el máximo potencial de desarrollo? Bueno, yo te diría que tenemos como varias etapas, ¿no? La primera construcción de la microbiota se da cuando el bebé nace, cuando pasa por el parto, por el canal vaginal y se empapa de todos estos bichitos y se comienza a exponenciar. Imagínense, han hecho estudios de bebés cuando nacen de la popó del bebé y han visto que dependiendo de la salud o enfermedad de la mamá, esta popó cambia la cantidad de bicho y podría, esto es como si no se modifica el ambiente, podría desarrollar o no enfermedades a futuro, ¿no? Entonces, en esta parte de alimentación lo que se sugiere es que el otro 30% de establecimiento de la microbiota se da con la alimentación, con la primera alimentación, que el gold standard sigue siendo la lactancia materna. La lactancia materna tiene todos los biocomponentes que necesita ese bebé para que crezca en función, en vínculo y demás, ¿no? Y después, y si por cualquier razón no pudieron dar lactancia materna, enfocar una alimentación sucedánea, ¿no? Que contenga como todo esto que necesita el bebé. Necesita probióticos, necesita vitamina, minerales, necesita proteína, carbohidratos, todo esto que necesita el bebé en estos primeros 6 meses de vida. Después de los 6 meses, sabemos que inicia esto ya que es la alimentación complementaria, en donde la alimentación complementaria, bueno, les voy a compartir. No sé si saben ya que anteriormente solo se daba fruta, verduras y así hasta el año de edad, pero se dieron cuenta que no era suficiente, que a los niños que no se le daba diversidad, que no se le daba todos los grupos de alimentos en forma, ¿no? Como diversificada y controlada antes del año de edad, tenían una mayor predisposición de alergia en el futuro. Qué interesante, órale, que es un súper mito, porque anteriormente se consideraba que era lo contrario, ¿no? Que si nosotros exponíamos al niño a darle salmón a los 7 meses de edad, podríamos alergia en el futuro, ¿verdad? Ahora sabemos que ya no, que presentando esto de los 6 meses al año, fortalecemos el sistema de defensa del bebé. Entonces, bueno, podríamos hacer una alimentación complementaria, que esa es la recomendación, que sea diversa, que sea sostenida, que contenga todos los grupos de alimentos en su micropapilla para que él pueda recibir todos estos nutrientes. Acuérdense suplementar a partir de los 6 meses de edad con hierro y antes de los 6 meses hay que suplementar con vitamina D. Antes de los 6 meses, vitamina D, después de los 6 meses con hierro. Independientemente, así, a todos los niños. ¿Y alguna cantidad específica para que no...? Sí, se recomienda antes de los 6 meses de edad de vitamina D 400 a 800 unidades, depende de si nació un niño sano o pretérmino, es más o es menos, ¿no? Y después de los 6 meses, el cálculo de hierro sí tiene que ser dependiendo de... ¿Ok? Bueno, y después del año de edad, pues aquí hay un temazo, ¿no? Porque después del año es como, ay, no, ya tiene el año, ya se integró a la alimentación que todos comemos y así nos relajamos muchísimo. Pero acuérdate de esta parte que hablamos, de que se sigue formando el cerebro, que sigue creciendo muchos órganos y que todavía sigue siendo un periodo de vulnerabilidad. Entonces, mi recomendación aquí es sigan dándole alimentos de alta calidad. Cuando hablo de esto es no jugos, no procesados, no azúcares refinados, y como para evitar como crear y sostener la nutrición desde otro lugar. Y entonces, seguir suplementando de ser necesario, ahí sí la suplementación después del año de edad depende de múltiples factores y esto sí tiene que ser acompañado con su pediatra, ¿no? Claro. Y seguir como con esta educación, entendiendo que la nutrición es un hábito, en donde una de las cosas más importantes de los niños es poder considerar que no puede ser ni un premio ni un castigo,
que el hábito se construye desde bases sólidas, desde bases que sostengan esta nutrición de elección, que permita cuidar el cuerpo, que permita nutrir el cuerpo, en donde las bases también, y aquí voy a profundizar un poco de la parte emocional, del amor propio, de la construcción de la toma de decisión, también se da en estas bases. ¿Cómo construyes ese amor propio? Qué interesante, de verdad estoy... Sí. ¿Cómo construyes ese amor propio y esa elección desde niño con la comida? Es que ahí está, porque primero tenemos que quitar como todas las herramientas mentales que trae mamá y papá de cómo ellos se asociaron o ellas se asociaron con la alimentación, y poder quitar como esa estructura mental te permite entonces tener herramientas nuevas. Y se construye desde, ¿no? Como una de las bases es presentarle al niño siempre alimentos que sean ricos, saludables, ricos en nutrientes, ¿no? Frutas, verduras, proteínas, carbohidratos saludables, cereales que no vengan de caja, ¿no? Cereales sanos. Eso es la presentación que se tiene que hacer en la mesa diaria. Y otro de los puntos es como no forzar, como no asociar la alimentación con una emoción, como estás triste, bueno, vamos a comer un helado, ¿no? O quieres más energía, pues cómete un dulce, ¿no? O no te levantas de la mesa hasta que no termines de comer, ¿sabes? Porque todo eso crea una desconexión con esta como sabiduría que tiene el niño de conexión y de decir hasta aquí estoy bien y elijo lo que me haga bien, ¿no? Y si socialmente se involucra y se interconecta la nutrición con todos estos ejemplos, bueno, y podríamos hablar hoy solo de eso, lo que aprende este niño en esta primera infancia sin duda va a ser eso, ¿no? Órale. O sea, literal llegamos al punto en el donde empiezan toda nuestra relación con la comida. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. O sea, desde chiquitos si te enseñaron, o desde chiquitas si te enseñaron a porque estás triste, porque te sientes de cierta forma, vas a premiarte o vas a comer algo más, eso se queda de por vida. Exacto. ¿Qué recomendación? O sea, yo creo que los niños deben de saber, pero sí es una preocupación de los papás, que no vayan a estar malnutridos, que sí estén comiendo suficiente. ¿Cómo sabes cuándo sí dejarlos y cuándo no en este tema de no te paras hasta que acabas de comer? Yo creo que es un súper punto, ¿no? Y bueno, yo te diría que a través del acompañamiento, vieron que hasta respiro, porque sí creo que es un tema realmente íntimo dentro del sistema familiar, porque es poder desestructurar, como poder quitar los velos de cómo yo, como adulto o como adulta, me asocio y qué para mí es sano y qué no es sano. ¿Y por qué me voy a algo tan íntimo y tan profundo? Porque desde ahí yo me asocio en la salud o no de mi hijo o de mi hija. ¿En qué aspecto? En que te paras de comer hasta que termines. Si sabemos que este niño está en un crecimiento y un desarrollo óptimo, en donde todos sus niveles son adecuados, en donde su nutrición es óptima, pero solo porque yo quiero enseñar a que la comida no se desperdicia, y aquí lo voy a poner entre comillas, porque se pueden hacer otras técnicas más allá de sentarlo hasta que se pare, y yo trabajo mi relación de cómo a mí me nutrieron, ¿verdad? Para yo poder enseñárselo a mi hija, a mi hijo, las cosas son completamente diferentes. Es un trabajo de vida, mi Memo querido, ¿no? Sí. De vida. Esto suena muy sencillo, podría serlo, pero sí es un trabajo realmente profundo, ¿no? No, yo no lo veo nada sencillo. ¿Y qué tanto sabe el niño cuánto debe de comer? O sea, sí es... Sí, los niños sanos, ¿no? Son la sabiduría hechas personas. Ellos deberían de enseñarnos a nosotros. Saben perfectamente desde recién nacido hasta dónde, cómo y cuándo comer. Y nosotros, nuestra función como acompañantes del crecimiento de ese niño es mostrarle opciones que vengan desde un lugar saludable y que él pueda o ella pueda elegir entendiendo que este niño, esta niña, dependiendo de la edad, aprendió cómo combinar, cómo hacer este plato, ¿no? Sostenido en micro y macronutrientes, el niño o la niña tiene toda la capacidad de decir, estoy llena. Ahora, sí,
ya definitivamente creo que aquí nos podríamos seguir y posiblemente tengamos que hacer algún otro episodio. Sí. Pero quiero saber un tema que se me hace, idealmente sería pues, que siempre los niños tengan en su plato alimentos nutritivos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando empiezan a ir a fiestas? Cuando empiezan a tener exposición, deja tú lo que tú puedes controlar en tu casa, pero con el azúcar, con los postres, ¿cuándo sí y cuándo no? Porque también he visto que se demoniza mucho parte de las mamás, tal vez obviamente desde un buen lugar de decir, no quiero darle esto a mi niño, o a mi niña, pero ¿cómo se...? Exacto. ¿Cómo se puede hablar esta parte? Bueno, ¿Ya te tienes que ir? Ya casi. 5 minutitos. Pero está perfecto. Mira, yo te diría, mi Memo, que... Mira, yo soy una pediatra en donde no creo en las arbitrariedades. No creo en límites amorosos. Creo en el poder de elección desde la educación sostenida. Y creo en la sabiduría de los niños y niñas y de las madres y padres. Eso es completamente cierto. ¿Y por qué me voy ahí? Porque cuando uno no piensa desde la arbitrariedad y entra la flexibilidad es yo poder darle a este niño, a esta niña el poder de elección. Cuando un niño o una niña sabe lo que tiene que elegir, lo elige desde un buen lugar. Y no estoy diciendo que no elija un dulce, porque se lo puede comer, que se come el dulce. El tema es que pueda tener un equilibrio posterior al dulce, ¿no? Con la alimentación, no desde la prohibición, sino desde la flexibilidad para que cuando elija desde el mejor lugar. A mí siempre, bueno, dentro de mis pacientes y así, de momento, uno de los grandes temas es ese, que me dicen, no, es que ellos no comen nada de dulce, nada de nada, y cuando el niño entra o la niña entra a una fiesta, ¿qué pasa? Normalmente se come la vida de dulces porque hubo una prohibición. Pero si yo a la vez le digo, vamos a negociar, ¿no? Que es un poco lo que yo hago en la consulta, y le digo, bueno, ¿qué podríamos hacer? Lo que yo te recomiendo es, a la semana podrías elegir 3 veces dulces a la semana. Y las otras veces podríamos elegir frutas, verduras, proteínas, ¿no? Cereales, granos y demás. No saben qué pasa. El niño ya toma el poder de decisión y sabe cómo, cuándo y elegir cuándo se come el dulce y cuándo se come la fruta, ¿saben? Entonces, a esos lugares que yo pongo a los niños, claro, dependiendo de la edad. Hay edades en donde se está construyendo todavía esa información y en donde sí tiene que haber un proceso de límites amorosos, ¿no? Como antes de los 2 años de edad, en donde ahí sí juega mucho el papel de decisión, mamá y papá, pero desde límites amorosos, no desde la arbitrariedad, ¿no? Okay, no prohibición ni premiación tampoco. Ni premiación, exacto. Es como, muy bien, te fue en la escuela, te doy un dulce. ¿Por qué asocio un logro con alimentación? Me imagino que tú después de la consulta nos dices, te portaste bien, te doy una paleta. De momento. Pero trato de evitar como este bueno malo. Porque cuando nos ponemos en el bueno malo, nos vamos a extremos en donde, claro, entra una parte muy importante que es la expectativa o el reconocimiento, y cuando entran estos dos valores entra pues la competitividad, y cuando entra la competitividad entran procesos de mucha angustia, estrés y otras cosas que yo no quiero que se relacionen desde ahí, ¿no? Ok. Wow. Ya para cerrar el episodio, sí quiero que me des algunas recomendaciones generales, que ya las dijiste, pero para puntualizarlas, de cómo mantener esta microbiota saludable y ya que vimos la importancia en todos lados, ¿cómo le hacemos para mantenerla saludable? Claro. ¿Cómo hacerla para mantenerla saludable? Yo te diría, primero el bienestar emocional. La microbiota está muy conectada con la emoción. Es el segundo cerebro, pero más seguro en otro podcast, si me invita Memo, hablamos de eso. Perfecto. Y entonces, bueno, esta parte como de bienestar, de poder conectar contigo misma, de poder en momentos de estrés buscar como estas alternativas, probablemente meditación, probablemente, no sé, escuchar un podcast, ¿no? Lo que se necesite para entrar en un estado como neutral, ¿no? La microbiota necesita este estado neutral. Otro punto importante es la nutrición, como seguir nutriendo la microbiota. Acuérdense que tenemos más de 100,000 millones de bichitos ahí y cada una come algo diferente.
¿sabes? Entonces que puedan comer frutas, verduras. Acuérdense de estas verduras verdes oscuras que tienen fibra. Acuérdense de estos yogures sin azúcar, fermentados, ¿no? Que platicamos más anterior al... Los fermentados serían justo el kefir. El kefir, el yogur blanco, el kombucha. Yogur griego. ¿No? Exacto, el yogur griego. Todo esto como fermentado sin azúcar nutre la microbiota. Y los quesos, pero no quiero que se vayan al queso que es el de caja normal, exacto, sino el queso fermentado de más de 6 meses, ¿no? Exacto, es el recomendado. Como este queso añejado, ¿no? Exacto. Entonces, vieron, Memo ya sabe mucho de este tema. Entonces, bueno. Poquito. Entonces, bueno, esta parte fermentada, esta fibra y poder identificar, ¿no? Cuando la microbiota, por cualquier razón, no está en un estado de salud. También esto es algo importante, ¿no? Como si tengo síntomas o así, para poderla traer en equilibrio. No hay como un síntoma como tan específico, la verdad, inflamación, diarrea, cansancio, ¿no? Como no hay un síntoma que diga, tengo un desbalance porque tengo este síntoma, pero varios síntomas englobados, sostenidos, ¿no? O si tomé medicamentos o tomo medicamentos también, esos son factores. Entonces, bueno, hacer ejercicio, cuidar esta parte mental, espiritual, nutrirse bien, ayudará constantemente. Si por cualquier razón necesitan tomar un probiótico para estabilizarla, bueno, también podrían elegirlo. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Más allá del fitness. Una producción original de Troop.